Hola, buenas noches, bienvenidas al podcast. Hermana, pon la tetera. Y en este episodio les vamos a hablar de una de nuestras películas favoritas, así, una De la verdadera obra más. de arte, Joder, esto sí es cine. que es Shrek, toda la saga de Shrek. El Shrek. El Shrek para los cuates. Y en específico vamos a hablar de la número 2, porque pues es nuestra Es nuestra favorita. favorita. Y creemos que es la que más gusta en general Ajá, la al favorita de público, todos. allá en casita. Sí. Y la vamos a estudiar siguiendo la estructura identificada por el señor Joseph Campbell en un libro que se llama El héroe de las mil caras, que Es la estructura de El viaje del héroe. que es una estructura que él, o sea, él no se inventó porque es algo que ya existía, yo creo que desde el inicio de los tiempos. Así Desde que se empezaron a contar historias. Exactamente, tal en vez. la literatura oral, porque justo es la forma en la que a nosotros nos enseñaron de chiquitas y de chiquitos a contar historias, que es como, pues primero cuentas cómo, o sea, qué estabas haciendo, luego cuentas qué es lo que pasó, como el desarrollo de la historia, con un nudo, y después el desenlace, que es lo que también llaman como el final, ¿no? El final feliz. Que de hecho cualquier, ahorita se me vino a la mente, Ajá. que cualquier ¿te acuerdas que alguna vez escuchamos por ahí en algún lugar que cualquier historia contada es, o sea, la contamos como una aventura? O sea, no, y es esto, o sea, el viaje del héroe. Uno puede ir así por las tortillas y te persigue un perro y para ti es horrible, pero cuando llegas y le cuentas a tu mamá o a quien sea, lo cuentas como si fuera una aventura. Y tiene casi siempre las mismas estructuras, ¿no? Los mismos puntos que el viaje del héroe. Entonces, para ejemplificar este viaje del héroe, como ya les dijimos, vamos a utilizar la película número 2. Y les vamos a ir diciendo como cada punto y señalándoles, ¿no? Cada uno de los correspondientes. En la película. Entonces... Y luego pondremos un ejemplo bíblico. Sí, porque, bueno, lo decimos de una vez. Yo creo que primero hay que leer los puntos para que quede más claro. Ok, va, también, me parece ¿no? muy bien. Ok, va. Ajá. Bueno, pues el primer punto que existe en este tipo de historias es, como ya les dije, narrar el ahora, ¿no? Que en este caso se llama el mundo ordinario, que es plantear básicamente cómo se encuentra la vida del personaje antes de que todo suceda, ¿no? Como la cotidianidad, ¿no? Sí, su vida diaria. La segunda sería la llamada a la aventura, que es cuando al protagonista se le presenta algún desafío o alguna... problema. Pues sí, y llega alguien en específico a decirle, oye, tienes que hacer tal cosa, o sea, no importa lo que sea, ¿no? Alguien o algo, ¿no? También a algo, veces pueden ser como situaciones que orillan al personaje a moverse de esa zona de cotidianidad, de esa cotidianidad. Después sigue el rechazo a la llamada. Obviamente el personaje pues siempre quiere permanecer como en su zona de confort, vamos a llamarle, y entonces va a rechazar esta llamada que tenga o esta invitación, o sea, como este empujón a que salga de su mundo, la va a rechazar en un primer momento. La 4, el punto 4 sería el encuentro con un mentor o un ayudante sobrenatural, que es quien te ayuda y quien te guía, ¿no? Hacia tu aventura, hacia la aventura. Sí, quien básicamente, o sea, te termina de convencer de que tienes que decir que sí a ese viaje que ya te propusieron antes. Después viene con esto el paso por el umbral, que es como ya el emprender ese viaje, el decidir emprender esa travesía y comenzarla. En esta se abandona el mundo que ya tenías y todo lo que implica, o sea, la comodidad que implica para el personaje, y comienzas a enfrentarte a lo que va a ser como el desafío de este viaje. Y ya en ese desafío es cuando llegamos al punto 6, que son las pruebas, los aliados y los enemigos. O sea, siempre en cualquier historia, el protagonista, que es en este caso el héroe, tiene enemigos y aliados. Y también se le van presentando pruebas a lo largo de su aventura. Sí, y entonces eso nos lleva a el punto número 7, que es el acercamiento, que es precisamente cómo el héroe va superando cada una de estas pruebas que se le ponen y cada uno de estos enemigos a los que se enfrenta, pues los va derrotando. Y luego viene la prueba decisiva, la prueba máxima. que es como
el encuentro pues con el desafío, ¿no? Y que tienes que vencerlo. El desafío principal. Y es como Ajá. el epíteto, Ajá, el sí. epíteto de la aventura. Donde muchas veces en las historias pareciera que el héroe, o sea, que el personaje principal o como el bueno, vamos a llamarle, va a perder, ¿no? Ajá. O sea, que siempre es como el punto que le pone sazón a la historia, que dices como de chin, ya no la hizo. Cuando uno está viendo una película o leyendo un libro y dices como, usted me hace que... De esta ya no sale. Sí, como en Pinocho, cuando está en el mar y piensas que ya se murió. Ajá, cuando en la ballena. Esa sería, ajá. Sí, esa sería como la prueba máxima, o sea, la prueba decisiva, donde uno llega a pensar que, pues, ya perdió. Que no la va a hacer. Ajá. Sí. Y pues bueno, si logra el héroe superar esta etapa, entonces obtiene una recompensa, que es el punto número 9. Esta recompensa es aquello que el héroe gana después de emprender todo este viaje y de cumplir o de ¿cómo se dice? Superar todas estas pruebas. Y una vez que ya supera las pruebas y tiene su recompensa, puede emprender el camino de regreso a su cotidianidad. Así es, y entonces finalmente, ya que emprende el viaje de regreso, se le llama que hay una resurrección o una iluminación. El héroe como que, es que eso es muy bíblico, pero pues sí, el héroe después de obtener esta recompensa, recibe también como de manera mental esta recompensa y luego del camino de vuelta, asimila todo lo que ha aprendido en este viaje que emprendió. Que es el regreso con el elixir que se le llama, ¿no? Que es cuando ya regresa con todo el conocimiento que adquirió en la aventura, y regresa transformado, como una persona nueva. Ajá, que eso también recuerdo que en nuestras clases nos decían que era como si si el personaje principal de un cuento no se transforma, no sufre una transformación, la narración no es el personaje principal. Ajá, o no es una narración, que yo me acuerdo que tuve fuertes discusiones al respecto con la película de Roma. Porque no hay una, o sea, ¿quién sufre una transformación? Es que eso también se puede discutir muchísimo, o sea, yo creo que hay varios personajes que, por ejemplo, yo creo que eso lo podemos dejar para después. En la 3, ¿quién sufre la transformación? En la 3 de Shrek, ¿quién es el que sufre la transformación? O sea, porque yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, hay varios que sufren una transformación. Sí, pues es lo que decimos que está como enredada, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Y nuestro primer ejemplo, para dejar muy en claro de qué trata un viaje del héroe y todos estos puntos, el principal ejemplo y más conocidísimo por todo el mundo occidental es Jesucristo, porque Jesucristo es un héroe y tiene todos los puntos que acabamos de mencionar. O sea, bueno, excepto uno. Creo que uno no cumple porque pues sí tiene el mundo ordinario, tiene su vida normal como cualquier otra persona y tal, ¿no? Y luego tiene una llamada a la aventura, que sería comentábamos que eran varias, no sé, que hay varias llamadas a la aventura. Sí, pero también sería como desde el principio él está como destinado a emprender una aventura, ¿no? El rechazo de la llamada no lo tiene porque es Jesucristo. ¿Cómo se va a negar a ser un héroe? Entonces, y luego el encuentro con un mentor o una ayuda sobrenatural, pues es el mismo porque él es Dios. Y no hay más. Pues no. Y igual lo del primer umbral, lo de las pruebas y los aliados y enemigos es muy claro, porque los aliados son sus apóstoles, los enemigos pues es el diablo, y tiene las pruebas cuando se va al desierto 40 días y tienes las tentaciones del demonio y todo esto. Tiene una prueba decisiva que sería el Via Crucis, o sea, toda esa gran prueba. Esa es la prueba decisiva. Y la recompensa pues sería la salvación para todos nosotros pecadores y su camino de regreso, que aquí literalmente tiene una resurrección, o sea... Se muere y al tercer día resucita. Y regresa con el elixir, bueno, con la recompensa para todos nosotros. Y esta sería una clase de catecismo y el viaje del héroe al mismo tiempo. Pero pues para que vean qué tan común es esta estructura que hasta como en la historia, yo creo que se podría llamar la historia más antigua, está presente, ¿no?
Y seguramente así como Jesucristo, pues en el Antiguo Testamento había otros personajes que tenían que superar las mismas pruebas, como David o como Goliat, Sí, David y sí, Goliat, David y Goliat. y todo esto. Ujú. Pero bueno. Pues sí. Ujú. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con Shrek? ¿Dónde está mi héroe? Pues Ajá. todo, yo quiero un héroe. Sí, Este, es cierto, la canción. la canción también es muy Yo quiero un reveladora héroe. de eso. Bueno, en el primer punto de el mundo ordinario es muy interesante porque Shrek nos lo presenta como un montaje musical de la luna de miel con Sí. Fiona, ¿no? Yo siento que ese es Ujú. como el... Sí, cuando pasan como una especie de grabación, ¿no? Cuando están en la Ajá, casa de Hansel y Ajá, que es como de Gretel. una galleta, ¿no? Ujú, Y todo esto, o sea, como que nos muestran su luna de miel y ajá. cómo van a regresar al pantano. Yo creo que la verdadera cotidianidad, pues, es el pantano, El ¿no? O sea, su luna de pantano. miel también es como Ujú, algo aparte, como un ok. viaje, Ujú, o sea, de entrada, sí, sí, pero sí. ya cuando se acercan al pantano y llegan, pues Es ellos ya como que tienen la intención más bien, de y la continuar, intención sí. de tener una vida Una, ordinaria. ajá. Ujú. Sí, sí, porque, o sea, es que yo, como que mi objeción ahí era que nunca hay una cotidianidad porque inmediatamente llegan burro y luego ya que logran correr a burro es cuando llega Sí. o sea, la segunda etapa del viaje del héroe que es la llamada a la aventura, Ujú. que es esta el elenco del lago de los cisnes, Ajá. que es esta gran escena de Basta, Rogelio. Ajá, y que literalmente es una invitación, es Ujú. un llamado a que viajen, ¿no? A que vayan a hacer el viaje a muy, muy lejano. O sea, Rogelio es el que hace el llamado a la aventura. Es Ajá, tan es importante tan Rogelio. importante en la historia y por eso lo Ajá. recordamos hasta hoy en día. Ujú. Y pues bueno, inmediatamente después de que hay esta llamada, Shrek hace un rechazo a la ajá, aventura y dice como, total, no, no, yo no quiero ir", ujú, y se niega. Y de hecho, pues como que no lo acepta, o sea, no dice como, bueno, no, está bien, ujú, vamos, sí, no. sino que ya nos muestran una escena en donde van en el carruaje, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho hay como o sea, como un no definitivo de Shrek Ujú, y corte y empieza, o sea, y se ve la escena donde están cargando el carro y emprenden el viaje. ujú. Y entonces este momento de emprender el viaje, yo también pensaría que es como una especie de cruce de umbral, o Ujú. sea, pero en este caso es diferente Es, porque pasa antes de que se encuentre con el mentor. sí, porque como que hay dos viajes, o sea, Ajá, este sería como el primero en el que de verdad hay un rechazo, o sea, todavía no lo sí, acepta, entonces, ajá. pues sí hay un cruce del umbral porque tienen que estar viajando, y si ya A merito muy, muy llegamos lejano, ajá. a ¿Ya muy, ahorita muy llegamos? lejano, ajá, Ajá. pero hasta después sería el encuentro con el mentor, Ujú, que ya que más quién creen que es. adelante. Ajá. Sí, o sea, a ver, hagan sus apuestas. Porque yo en un primer momento dije, el mentor podría ser, pues como el mentor siempre también se podría ser una ayuda sobrenatural, dije, pues a lo mejor es el hada madrina, ¿no? O sea, como que Sí, el encuentro con el hada madrina. Pero en realidad para Shrek el encuentro con el hada madrina sí, no es tan significativo. no. No, y además yo creo que más bien en una estructura normal de un cuento de hadas sí Ujú. sería una hada madrina, Ajá, ¿no? sí, Pero aquí como también vemos que hay una reestructuración de todos sí. los cuentos de hadas, pues el hada madrina tiene otro papel, Otra otra función, función. sí, Ujú. exactamente. Sí, 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 porque, o sea, por ejemplo, en Cenicienta, pues hay como, o sea, el encuentro con el hada madrina es la ayuda sobrenatural Sí, que recibe para para que que pueda ir pueda al emprender el baile. viaje, que es ir al baile. Sí, es cierto. Ujú. Y en este caso, el hada madrina, pues no funciona así. Y entonces ustedes se preguntarán, pues, ¿quién ¿Quién es es el el mentor? mentor? Y nosotros les traemos la respuesta que después de varios análisis hemos, Decidimos hemos que decidido. es el gato El con gato con botas, botas. porque a pesar de que él estaba contratado para sabotear a Shrek, Ujú. se vuelve el guía, o sea, quien les dice, me contrató el rey, y Ujú, entonces a partir de eso es que entonces Shrek sí va a emprender su viaje del héroe. ajá. Sí, porque es ahí donde Shrek, o sea, como que se da cuenta de que, o sea, creo que también viene después de varios sucesos que le pasan a Shrek, como que un día antes Fiona le dice como, yo sí cambié por ti, Shrek. Ujú. Y finalmente, o sea, creer que se va a conciliar con el rey y después darse cuenta de que el rey solo lo quería mandar matar, es Ujú. como un shock para él, por el cual decide emprender el viaje. O sea, Ujú. dice como, bueno, sí, necesito cambiar. O sea, ahí sí es con toda la voluntad de
hacer las cosas diferentes para hacer feliz a Fiona. Y entonces, a partir de este encuentro con el gato con botas, tenemos las pruebas y los aliados y los enemigos, que pues ya están muy claros. Los aliados son el burro y el gato, y los enemigos pues el hada madrina y el príncipe encantador. Y las pruebas pues desde que van y entran a la fábrica, de la madrina, trabajando duro o durando en el trabajo. Gracias a Dios ya es viernes. Y todas esas frases célebres que conocemos bonitas, de Shrek, Y además, o sea, aparte de esos enemigos que están como directamente con él, digamos, en el campo de batalla, están también, o sea, el papá de Fiona conspirando en contra de él y pues sí, el príncipe encantador, ¿no? El príncipe encantador. Igual haciéndose pasar por él y demás cosas. Entonces, luego de todas estas pruebas y que él, o sea, que sí logra ver un acercamiento, que es la etapa número 7 del viaje del héroe, o sea, porque él supera estas pruebas, logra conseguir la pócima de felices por siempre. Y tiene un acercamiento a lo que él cree que es la resolución, ¿no? Exactamente. De su problema. Así que ahora son sexys. Ya nos tomamos una pócima y ahora somos sexys. Ese es como el acercamiento. Y entonces hay como esta prueba decisiva que yo creo que se prepara desde antes. Cuando lo encierra en el castillo. En la madrina. Y le dice como de, pues déjala ser feliz, ella es feliz. Y lo engaña ahí. Esa parte qué tristeza me daba, porque yo tenía esa película, creo que yo te había dicho. Sí, yo también. Que yo tenía esa película en DVD. Y entonces eran 2 discos. Y el primer disco terminaba cuando Shrek estaba así encerrado. Fiona. Y el hada madrina le decía, ya, déjala. Y yo así de, no. Y ya tienes que poner la otra película para tener la mejor parte. Sí, yo también tenía así el DVD dividido, cuando al DVD no le cabía como lo suficiente de la película. Ya después, o sea, me acuerdo que salió como el MP3 y entonces ya fue como más, o sea, yo me acuerdo del MP3 y el MP4 y entonces ya empezaron a salir las películas en un solo disco. Pero bueno. Esos son otros asuntos. El chiste es que sí, este sería como el acercamiento. No, sería como el inicio de la prueba decisiva. Porque después de eso es cuando Shrek, pues, o sea, se da por vencido. Y luego ya no me acuerdo cómo es que lo atrapan. Pues porque él está espiando y entonces escucha que el príncipe encantador le dice a el hada madrina le dice mami, y entonces el burro dice mami. Sí, es cierto. Y entonces ya salen y se los llevan. Sí, y entonces y ahí encierran. Gracias a otros aliados que tiene Shrek, que son como las criaturas de cuentos de hadas, pues sí, Pinocho, los 3 cerditos, las ratas y Genji, el muñequito de jengibre, logran salir del calabozo en el que los tienen, y entonces ahora sí empieza la prueba decisiva. Sí, ¿no? La prueba decisiva, que es cuando mandan a hacer el super jengibre para que les ayude e intentar abrir las puertas del castillo, porque él sabe que pues están engañando a Fiona, ¿no? Y pasar, que también, o sea, creo que la prueba decisiva sí es como todo esto, pero también en la mente de Shrek es el momento en el que decide, o sea, en el que pasa de decir, la voy a dejar ser feliz, a decir, no, tengo que, o sea, le están engañando, tengo que decirle. Esa es como la prueba, ¿no? O sea, porque pues bien pudo haber dicho como de, bueno, pues que viva engañada y al final, o sea, va a ser humana y va a ser lo que sus papás quieren que sea y va a estar feliz, ¿no? Sí, pero en el fondo Shrek sabía que eso no le daría la felicidad. Exactamente. Entonces esa es como la superación de la prueba y, o sea, pues a partir de eso, luego de que llega al castillo, se toca este gran temazo de yo quiero un héroe. Y no me había puesto a pensar ahorita que lo cantaste, que pues literalmente lo está diciendo. Como el llamado del héroe. Pues sí, porque Encantador, ¿qué va a tener de héroe? No hizo nada. No, y yo creo que ahí se burlan mucho de Encantador, igual en la 3, ¿no? O sea, cuando pues lo hacen ver como un papanatas. O sea, pues no tiene nada de héroe desde el principio. Es como que solamente pues hacen burla del príncipe encantador desde que se suelta su melena y le hace así desde el principio, ¿no? Entonces, del cliché que es, o sea, del cliché del príncipe. Porque también ahorita estaba pensando y digo, bueno, o sea, llegó hasta la torre del castillo de Fiona, donde encontró al lobo de sexo dudoso. Pero luego digo, bueno, pero en la torre del castillo ya no había dragón. Entonces ya no había prueba que superar. Pues sí, por eso pudo entrar tan fácilmente. Sí.
Bueno, entonces aquí es donde recibe como esta recompensa, que es volver a encontrarse con Fiona, que Fiona se dé cuenta de que pues la estaban engañando. Sí, que de por sí Fiona pues desde el principio como que no, pues Dudo sí, porque esto. dice así Ajá. como, pues porque estamos de acuerdo que aunque Shrek se volviera guapo, pues no tendría por qué cambiar su Sí. actitud. O sea, y sí, Ujú. Fiona desde un principio está aquí así como de... Ese no es Shrek, o sea, ujú, tiene la plática con su papá y le dice como de, pues es que ese no es mi esposo. ujú, Y entonces ahí es cuando el papá como que le remuerde la conciencia y dice como de, bueno, y no le da la pócima. ujú. Le dio la pócima, bésala ya. Entonces, pues como no bebe la pócima y aunque Encantador la besa, pues ella sigue enamorada de Shrek y se besan y ahí es cuando, o sea, termina como este viaje que yo creo que, o sea, la recompensa es ahí volverse a encontrar con Fiona Ujú. y yo creo que este elixir o esta sabiduría que recibe Shrek es como Pues cuando se da cuenta que no, o sea, pues que al ser ogro. canónicamente guapo, Ajá. pues no, No era eso lo que... ajá, no es Ajá, eso lo que le aseguraba la la felicidad a felicidad. Fiona. Sí. Porque además toda esta película como que se centra Vivieron felices. ajá, y en el querer, o sea, de Fiona querer ser aceptada por sus papás. Y entonces Ujú, por eso intenta, o sea, como que Shrek quiere darle gusto, ¿no? Pero ujú. pues no. Ajá, y o sea, pues sí, o sea, al final creo que esa es la recompensa, incluso es para ambos, el saber que pues ahí no radica su felicidad. Ujú. Y pues sí, después de esto ya emprenden, Sí, porque en esa parte es no, cuando, ¿qué? ajá, te iba a decir emprenden el viaje de regreso, pero no emprenden el viaje de regreso, en la 3 siguen en el castillo. Sí, sí, ahí ya no hay un camino de regreso. Ajá, O sea, es que no. sería un camino de regreso simbólico Ujú, a lo que, como a su esencia mm, de ogros, ¿no? ujú, Ujú. sí, sí, y yo creo que también hay como este elixir o este aprendizaje también lo reciben como los papás de Fiona Sí, porque y de hecho, pues ves que el príncipe, digo, el rey se intenta sacrificar por ellos ajá, y es que, o sea, se da cuenta de las cosas, entonces como que ujú, es un conocimiento adquirido. compartido. Ujú, Ujú. ujú. Sí, es algo que todos, o sea, que todos en ese momento tienen como la iluminación de que, Sí, pues sí, si los dejamos ser felices así como son. porque además pues ahí se descubre que el papá pues era un... Un aliado de del hada. No, no, pero que, o sea, que era un Ah, que era un sapo, sapo. ¿no? Ujú. Sí, ese también. Porque la Ujú. mamá le dice, ¿no? Algo así Mm, como que se enamoró de él así. ajá. Sí, que le dice, no me mires, y que se quiere ir, Ajá, pero la mamá lo agarra y le dice como digo, pues yo así ajá. te amo. Ajá, y también eso es como un, o sea, pues aquí psicoanalizando, Ajá. psicoanalizando al papá de Shrek, Con el digo título de psicología que no tengo claramente. al papá de Fiona, o sea, él repudia Mm, a los ogros y la fealdad de Shrek y de su hija que se quedó así, pero en el fondo es como un issue que él trae así de sí, de que que yo yo, soy, ajá, yo ajá, era así, o sea, yo ajá, yo era, era un sapo y yo, ajá, sí, a lo mejor, o sea, también es como este miedo como muy común de que, no quiero que pase por lo que yo pasé y ese tipo de ujú, cosas, pero que pues al final es como, yo creo que ahí entiende como de, pues es su vida, ¿no? O sea, es ujú. como lo que ella decidió y lo que a ella le hace feliz. Y que además es este concepto de, o sea, de la fealdad. O sea, Ujú. qué es lo bello? ¿Qué es lo ¿Qué es bello? lo bello y qué es lo feo? ¿No? Sí. Y eso es lo que nos lleva al otro punto del que queríamos hablar, que es precisamente la educación que recibe Fiona como mujer y Sí, como como, ajá, como princesa. el tipo de princesa que es Fiona Ajá, desde la primera película. exactamente. O sea, Ujú, porque pues en la primera película vemos que tiene como estas características que no son propias de una princesa, que es como el saber artes marciales, ujú. el... pues lo que habías dicho de que es muy nerviosa, o sea, a una... Ajá, pues es como, sí, que es una, nos muestran desde el principio a una Fiona como muy humana, así lo veo yo, Ajá. Ujú. porque tiene,
Pues porque o sea, es una mujer ansiosa que está todo el tiempo esperando a que llegue el príncipe encantador y ya tiene todo planeado y se queda, o sea, ya sabe qué va a hacer, que le va a dar el pañuelo y ya sabe, o sea, como que tiene ya toda la película en su cabeza. Y entonces llega Shrek y le rompe toda la estructura que ella pensaba. Y por eso como que después ella misma se libera y puede mostrarse a sí misma, ¿no? Como cuando hacen los globitos, bueno, o sea, el de la o que de la come rata de serpiente. campo, Ajá. ese tipo de cosas. Sí, que, o sea, que ya en la 2 vemos que toda esta enseñanza de lo que tenía, o sea, que más que lo que iba a hacer era lo que ella sabía o creía que tenía que hacer. Y que desde lo recibe chiquita, desde niña. Por eso tiene su diario de Señora Fiona de Encantador. Señora Fiona de Encantador. Sí, y es, o sea, como también muy interesante esa como vista al cuarto de Fiona, que representa como todo lo que con lo que aprendió y con lo que creció y que no dista mucho con lo que crecimos muchas niñas. Sí, con lo que nos imponen desde que somos chiquitas, ¿no? Como de que tienes que jugar con muñecas, o sea, como que todo tiene que ser lo que se supone es para niña. Y como que te debes ir preparando para casarte. Sí, para el final, o sea, como que tu fin último es encontrar al príncipe encantador y casarte. Y ser de cierta manera para el príncipe encantador, o sea, porque pues incluso es muy interesante cómo Fiona empieza hablando con Shrek en español antiguo. ¿De qué clase de caballero sois vos? Es cierto. Y que al final no era lo que, o sea, pues ella no hablaba así. No, pues lo fingía todo. Y, o sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera encontrado con un príncipe encantador desde el principio? Hubiera hablado así por siempre. Toda la vida. ¿De qué me estáis hablando? O sea, y nunca hubiera sido ella misma. Eso pues que a mí me parece... Bueno, que ya después en la 4 nos damos cuenta de que en realidad al final Fiona no nos la pintan, que por eso yo amo mucho a los que escribieron Shrek, porque nos damos cuenta de que Fiona nunca hubiera sido una princesa que a lo mejor se hubiera muerto esperando en la torre. Sí, o sea, que ya, que justamente esta, porque en la 4, regresando esto de la, como de la ansiedad, en la 4 nos lo vuelven a mostrar cuando quita el papel de su cuarto, de la torre. Bueno, creo que es Shrek el que hace eso, ¿no? Como que quita el papel y empieza a ver todos los numeritos que tenía ella contado de los días que llevaba ahí encerrada. Entonces no se queda ahí esperando para siempre hasta que llegue alguien a salvarla, sino que dice como, me largo. Sí, y entonces pues se une a los ogros y se vuelve la matrona. La matrona de los ogros, que también es así como muy bonito, ¿no? Que al final... pues, o sea, termina liderando como a los ogros, pero de una buena manera, o sea, al final termina como que por el bien común de los ogros y luchando contra esta como tiranía que tiene Rumpelstiltskin y, o sea, al final logra como hacer su vida y nos damos cuenta de que Fiona pues tampoco dependía de Shrek para verse desarrollado como para persona. ser ella misma, ¿no? Sí, y esto ahorita que estás diciendo como la tiranía del, ¿cómo? Rupestre sin bikini. Del rupestre sin bikini. Pues también tiene que ver con esto, o sea, con el concepto de la fealdad y con, pues como siempre en las películas y en lo que vemos normalmente, tenemos esto de que o sea, de que la fealdad es reflejo como de la maldad. O sea, que una persona que es fea va a ser mala, como porque sí, porque siempre son así los villanos que ponen en las películas, son malos, son feos.